decía el título, hoy día vamos a hablar de cómo siempre sumar puntos desde el arte del discurso de látigo. Y este es un taller que personalmente es muy especial porque no solamente el látigo creo que es el rol más hermoso en todo BP, sino que creo que también es un rol en el que tenemos la posibilidad de hacer muchas, muchas cosas. A mí me gusta pensar siempre mis discursos de látigo como una baraja de cartas en las que tengo un abanico súper grande de opciones y dependiendo de cómo el debate vaya sucediendo, pues tiro unas cartas o tiro otras dependiendo de la situación. Entonces creo que como es uno de los discursos más versátiles, así que me emociona mucho poder hablarles a ustedes de el discurso de látigo y concretamente de cómo siempre sumar puntos del discurso de látigo, creo que es otra cosa. Eh, pero ya vamos a ir adelantando un poco más de eso. Y así que primero les voy a contar un poco cuáles son mis motivaciones para hacer este taller. Creo que son las que ven en pantalla. Creo que hay muchas concepciones que son erradas del discurso de látigo. Creo que hay mucha gente que a la hora de juzgarnos como látigos no nos valoran tanto nuestro trabajo. Creo que eso es una de las cosas que más tenemos que pasar cuando hacemos discurso de látigo. Normalmente todas las luces quedan sobre el discurso de extensión y a veces hay jueces que no se toman ni la molestia de apuntar bien el discurso de látigo porque piensan que al terminar extensionista de oposición, como que el debate ya se terminó y no hay mucho que puedan hacer los látigos para resolver el resultado que tienen los jueces en su cabeza hasta ese momento. Y también porque es un discurso que no sabemos muy bien lo que hace. O sea, el manual de Semude explica un poco, que tiene que explicar los puntos de choque y así resolver por qué su lado del debate tiene los argumentos más persuasivos, pero poco y nada nos entrega sobre guías específicas de cómo hacer eso en las diferentes situaciones. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Cualquier pregunta la pueden hacer por el chat o a viva voz en cualquier momento. Yo voy a estar pendiente de ambas cosas idealmente en todo momento. Así que eso, espero que les guste mucho y espero que puedan aprender un poco de este hermoso taller que es fruto de mi experiencia haciendo látigo, pero también es fruto de conversarlo con mucha, mucha gente que considero muy, muy buena y que me ha ayudado a llegar a tener estas ideas después de un largo tiempo de pensarlo y meditarlo. ¿Qué rayos debe hacer el discurso de látigo? Creo que el discurso de látigo debe hacer concretamente eh, dos cosas. Creo que un discurso de látigo debe, uno, dejar muy, 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 muy clara la extensión y debe, dos, mostrar cómo la extensión es lo más importante del debate, es que no tiene mayor ciencia. El discurso de látigo nace como un discurso que tiene que hacer ver a su compañero como el mejor orador de la galaxia oculta. Entonces, como esa es un poco la filosofía que inspira mi manera de hacer látigo, sin importar la persona que sea mi extensionista, trato de hacer ver su discurso como el mejor discurso de la historia y usualmente eso es lo que trae los mejores resultados, ¿verdad? Porque como látigo yo podría dedicarme a refutar los 8 argumentos que tiene oposición, pero si eso no explica por qué yo tengo una extensión que gana, difícilmente logre conseguir cualquier cosa. Entonces, eso es predominantemente lo que debe hacer el discurso de látigo. Y ahora les quiero hacer una pregunta que creo que es importante tenerla en mente siempre, como desde el comienzo, en cualquier tipo de discusión que tengamos sobre metadebate, sobre cómo debatir, ¿verdad? Que es cómo se gana un debate. Si alguien puede abrir su micrófono y contarnos cómo se gana un debate, sería una súper ayuda. Cualquier persona que lo haga en 5 o 10 segundos, rapidito. Vamos, vamos, gente. La timidez no sirve aquí. Eh, yo creo que tal vez se gana a partir de el caso argumentativo que traigas, pero también creo que las refutaciones son súper importantes para mitigar o derrumbar Ujú. el otro caso, o bueno, los otros 3 casos que hay. Súper, gracias Grecia. Entonces ahí tenemos una primera respuesta, ganamos desde nuestra argumentación, pero también ganamos entendiendo cómo la otra argumentación del otro lado no es lo suficientemente fuerte, entonces con esto podemos llegar a la conclusión de que necesitamos tanto un caso fuerte como un caso que sea más fuerte que otra cosa, ¿verdad? Porque debate es siempre una actividad comparativa. Entonces, esta estructura del látigo que les voy a contar está un poco pensada para ganar 3 comparativas directas y de esa manera poder llevarse un debate desde el discurso del látigo. Eso ya se los dije. Entonces, bien, antes solamente quisiera empezar con un apunte, que es algo que dice Arth Mishra, que fue el segundo mejor orador del Mundial en inglés del año pasado.
de este año de Tailandia, y su puntaje más bajo como látigo fue un 83, así que pueden saber ya que es uno de los mejores látigos en todo el mundo. Y él, en su taller de látigo que tiene para la Astana UDC, que está en inglés lamentablemente, pero que pueden ir a revisarlo si quieren, explica que cualquier discurso bueno de látigo proviene de un buen discurso de extensión, que tiene tres cosas en concreto: que se ve y suena fresco, distinto, que tiene muchos mecanismos y que además es, tiene una estrategia explícita. Entonces esto tiene que ver un poco con que con el discurso de látigo lamentablemente siempre vamos a estar un poco atados de manos a lo que haga la persona que tenemos en la extensión. Y por eso es importante siempre estar bien conectado con mi compañero, compañera o compañere, y preocuparnos ambos de que ese discurso de extensión permita un buen discurso de látigo. Si no tenemos extensión, es difícil que salga el látigo limpio, que es el que queremos lograr al final de este taller. Entonces sí, tener siempre en mente que el discurso más importante en bajas es realmente el de extensión, así que preocuparse de que ese discurso salga muy muy bien hace que el discurso de látigo pueda salir mucho mejor de lo que saldría si es que no tuviéramos un precedente de extensión súper súper bueno. Bien, les voy a contar un poco de la toma de notas que yo hago y que a mí personalmente me sirve, aunque esto es algo obviamente súper duper personal, pero como yo creo que tomar notas específicamente para el discurso de látigo se me hace muy muy sencillo. Yo lo que hago es usar una cantidad de 2, 4, 6, 7 lápices o marcadores, no sé cómo les digan en sus países, pero bueno, el punto está en lo siguiente. Yo para la cámara alta de gobierno ocupo el azul, por lo tanto, con el azul oscuro, que es este lápiz que ven aquí, espero que lo vean, anoto como los impactos y lo que quiere probar mi cámara alta de gobierno, y con el azul claro o celeste anoto que es los mecanismos con el que intentaron probar esa cosa, ¿verdad? Y luego con alta oposición lo mismo, solamente que con verde, un verde oscuro y un verde claro, y con la otra baja, la baja contraria, ocupo un morado y un rosado. Básicamente lo mismo, y con un lápiz rojo, se ve negro pero es rojo, yo pongo mis comentarios en cada una de las cámaras. Entonces de esa forma yo tengo un control absoluto del debate, porque yo ya sé qué es lo que quería probar mi alta y cómo intentaron probarlo, ya sé qué es lo que quería probar la otra alta y cómo querían hacerlo, y sé qué es lo que quería probar la otra baja y cómo querían hacerlo. Les recomiendo mucho hacer eso porque eso permite tener mucho, mucho orden. Siempre he dicho que un buen discurso de látigo empieza desde el discurso del primer ministro. O sea, apenas empieza a hablar el primer ministro, yo ya estoy pensando en cómo voy a hacer mi discurso de látigo. Entonces, el látigo no es una persona que pueda como no anotar nada o como simplemente anotar las cosas del otro lado del debate, sino que tiene que anotar absolutamente todo lo que considere relevante. Y obviamente es personal, hay gente que le sirva anotar más o gente que le sirva anotar menos. Yo tengo que anotar muchísimo porque si no soy una persona que se distrae mucho, y creo que mucha gente va a concordar conmigo en que veces las cosas se nos olvidan, ¿verdad? Sin ir más lejos, aquí tengo mis notas sobre un debate de hace poco, concretamente, como, sí, pueden ver que hay partes que se ven en azul oscuro, otras cosas que están celeste, y luego ya en rojo están todos mis comentarios. Lo que digan en este caso es irrelevante, solamente quiero que entiendan un poco la filosofía que está detrás de el empezar el discurso de látigo a prepararlo desde un comienzo, ¿vale? Creo que esas son todas las como consideraciones, y perdón por haber gastado tiempo en eso, pero creo que es súper, súper útil entender de dónde procede un discurso de látigo y como los insumos básicos para que ese discurso funcione. Ahora sí, 4 cosas que considero que son importantes en la estructura del látigo en este orden concreto. A mí me gusta compararme con mi alta, reconstruir mi extensión, responder al otro lado y ponderar al final todo. Así que vamos a ir paso por paso viendo cómo se hace cada una de estas cosas, ¿vale? Lo primero es compararme con mi alta. Y alguna gente va a decir, Mati, ¿por qué nos comparamos con la alta al principio? La mayoría de látigos hacen la comparación con la alta al final. Creo que eso es peligroso porque cuando refutamos normalmente nos engolosinamos y al final de nuestro discurso gastamos 30 segundos en decir, y por eso le gano a mi alta, porque mientras mi alta saca un caso que no está mecanizado, mi compañero sí trajo los mecanismos y tenemos argumentos más importantes, gracias. Y decimos eso en los 15 segundos de gracia, y al final esa no es una comparativa que esté bien hecha. Y conforme subamos de nivel, vamos a enfrentarnos a cámaras altas que sean mejores, y eso va a demandar comparativas que tengan análisis importante y robusto de por qué le ganamos a mi alta. Y eso no lo puedo hacer en los 30 segundos finales del discurso, por eso recomiendo salirse de la trampa
al principio. Si yo despejo mi cámara alta en 1 minuto o en 2 minutos, eso me permite tener todo el resto del tiempo para jugar con el material del otro lado. Entonces siempre recomiendo compararse con la alta al comienzo. Yo a veces no lo hago cuando, por ejemplo, creo que mi alta ya me ganó y intento como rascar un segundo lugar, que es algo que a veces me veo la obligación de hacer, o a veces no lo hago cuando siento que no necesito compararme con mi alta porque la extensión ya fue lo suficientemente robusta como para ganarle a mi cámara alta. Pero si yo siento que hay una duda razonable en la que el panel de jueces pueda o hacer ganar a mi alta por sobre mí, entonces yo definitivamente comienzo con esa comparativa. Dos formas de hacerlo, o sea, dos situaciones en las que nos vamos a encontrar para compararnos con nuestra alta. Hay una primera situación que tiene que ver con cuando hacemos extensiones completamente diferentes, cuando la alta habló de X y yo hablé de Y. ¿Cómo me comparo con esa cámara alta? ¿Por qué tengo yo un mejor caso que el de mi cámara alta si ambos apuntamos a dos cosas distintas, a un choque distinto, a actores diferentes o a lo que sea diferente? Y una segunda forma es cuando extendemos de análisis, ¿cierto? Que es cuando vamos hacia el mismo lado que nuestra alta, pero básicamente sentimos que tenemos mejores mecanismos, entonces deberíamos ganarle a nuestra alta también. Vamos a ver cómo se hacen en ambas situaciones. Cuando yo tengo una extensión diferente, tengo que hacer básicamente una cosa, que es explicar por qué lo mío importa más. Y para eso tengo tres formas principales de hacerlo. O explico cómo yo asumí un escenario más comparativo, o explico cómo yo entré a un choque más importante, o explico un montón de otras cosas que voy a ir desarrollando con ejemplos a lo largo del taller. Pero creo que principalmente las dos que puse allí son muy útiles y sirven mucho, básicamente. Lo primero, que tiene que ver con asumir un escenario más comparativo, tiene que ver con cuando, por ejemplo, su cámara alta explica algo, pero eso es, por ejemplo, el peor escenario del otro lado, o no es su mejor escenario. Ustedes le dicen, oye, nuestra alta no se puso en el mejor escenario de alta de oposición, por ejemplo, deberíamos armar una extensión que sea resistente al nuestro peor caso y así ganamos. Entonces es muy fácil conversar estas cosas con mi compañero y conversar sobre cómo queremos ganarle a nuestra cámara alta, ¿vale? Eso es todo estrategia pura que se tiene que armar entre las dos personas desde antes. La comparativa con la alta se empieza a armar desde que la alta habla, no se empieza a armar cuando yo está hablando el otro látigo, yo soy látigo de oposición, y no se empieza a armar cuando está hablando el extensionista de oposición y soy látigo de gobierno. La comparativa con la alta se empieza a armar desde un comienzo. Entonces, desde que empieza el primer ministro y yo identifico que, oye, parece que la Cámara Alta de Gobierno le está faltando esto, o parece que la Cámara Alta de Gobierno no está entrando al choque más importante, yo de inmediato me preocupo por elaborar un encuadre que me permita entrar más fuerte al debate y que mi cámara alta. Y desde el látigo tengo que hacer eso explícito. Entonces, por ejemplo, si mi compañero hizo el encuadre de por qué una extensión era más importante, luego es importantísimo que yo retome eso en el discurso del látigo y explique. Mi compañero ya trajo este encuadre, que noten cómo comparativamente es más importante que lo que dice mi cámara alta, porque mientras mi cámara alta se centra en explicar X choque, yo explico este otro choque que es mucho más importante por estas razones. Esto se ve muy abstracto, así que traje un ejemplo muy claro y doloroso de cómo se hace esto. Así que vamos a ir con el ejemplo, antes de pasar con esta cosa que está acá. Y el ejemplo es en la ronda 1 del round robin en español, que fue un torneo que ocurrió en julio, si no me equivoco, o junio, en junio, finales de junio. La moción de la ronda 1 está allí. ¿Alguien puede leer la moción de la ronda 1, por favor, de este torneo? Como padre perteneciente a un grupo social marginado, esta casa, esta casa les enseñaría a sus hijos a desconfiar del sistema judicial y de las autoridades legales. Ejemplo, la policía, jueces, fiscales, etc. Súper. Entonces, en ese debate, Fernando, que es mi compañero, era alta de gobierno. Yo me quedé dormido porque soy un poco irresponsable y a veces me duermo. Pero Fernando era cámara alta de gobierno y nuestra cámara baja era Javier de la Puerta con Antonio Fabregat. Y nosotros sabíamos que había un caso muy razonable de gobierno, que era hablar sobre cómo el hecho de que tu hijo desconfiase del sistema judicial y de los policías, por ejemplo, iba a hacer que en sus interacciones con los policías fuera una persona mucho más cuidadosa, ¿cierto? Porque si una persona desconfía de manera constante de los policías, entonces probablemente va a ser más cuidadoso cuando interactúe con policías, va a procurar, por ejemplo, no sacar los documentos de una forma extraña como para no darle ningún motivo al policía de agredirle físicamente, va a procurar alejarse lo más posible de ese tipo de entornos que pueden resultar complejos o no.
y va a preocuparse muchísimo más que una persona que es confiada, ¿verdad? Ese fue un poco el caso que sacó Fernando, y es un buen caso, es un súper buen caso, la verdad, como ese caso bien mecanizado eventualmente puede ganar esa ronda sin mayores complicaciones. ¿Y qué fue lo que nos hicieron Antonio Fabregat con Javier de la Puerta? Personas muy estratégicas del circuito, simplemente nos ganaron con, bueno, ese es el caso que sacamos nosotros, y el caso de la baja fue explicar un framing de cómo la cantidad de veces que una persona interactúa con policías en su vida o con autoridades legales en general es muy reducida. En general, la cantidad de veces que una persona se ve en la situación de interactuar con un policía en la calle, por ejemplo, es muy poca en la vida, y por lo tanto nuestro caso tenía menos impacto a la luz de este encuadre que explicaba que no era tan importante la interacción con la autoridad, porque eso era muy poco en tu vida, sino que lo más importante era la relación del padre con el hijo, porque el padre con el hijo sí que interactúan siempre y toda la vida, y por lo tanto lo importante era cómo entregar este mensaje al hijo, al hije, iba a cambiar su relación con su padre, madre, sadre, ¿verdad? Entonces, como así fue como Antonio, que extendió en esa ocasión, sacó el caso. Pero luego Javier, en el látigo, se dedicó a explicar en un comienzo, de manera muy rápida, gastó un minuto en decir, mira, en cámaras altas hay una discusión que es sobre cómo se va a proteger más el niño una vez que salga a la calle, si es desconfiado o si no es desconfiado. Javier y yo te presentamos Antonio y yo presentamos una extensión que les ganaba a nuestra cámara alta de manera inmediata, porque ya estamos entrando en un choque que es comparativamente más importante. Incluso si mi cámara alta tuviera razón y efectivamente el ser desconfiado me trae más seguridad cuando yo interactúo con la policía, eso ocurre como mucho unas 10 veces en toda mi vida. Mientras que nuestra extensión lo que explica es algo que va a suceder de manera constante en la vida. Y además, como la emoción es de actor, creo que para un padre es muchísimo más importante su relación con su hijo que situaciones marginales que el hijo va a vivir muy pocas veces en la vida. Entonces, a partir de ese ejercicio, se puede comprender de manera muy clara cómo ganarle a mi cámara alta si yo saco un caso diferente. Yo saco un caso diferente, explico por qué mi caso importa más y tengo muchos insumos para hacer eso. Creo que va a variar del caso a caso el cómo ejecuto ese fraseo en particular, pero creo que con este ejemplo se puede ver muy claro cómo se hace esto, ¿verdad? Entonces, como no sé si hay alguna duda respecto a cómo hacemos la comparativa con una cámara alta cuando nuestra cámara alta extendió, o sea, cuando el caso de nuestra cámara alta era diferente y nosotros extendimos algo novedoso. Voy a dar 10 segundos para dudas, si no, continuamos con cómo compararme con mi alta cuando yo saco una extensión de análisis. Mati, no, o Ajá. sea, no es contradecir a la alta, ¿no? Sino es como decir que no es lo más importante como el framing que tú te harías, ¿verdad? Claro, exactamente, no es contradecir a la alta y de hecho es todo lo contrario. Creo que la forma más elegante de hacer este tipo de comparaciones con la alta es conceder todo el caso de mi alta como cierto. Es decir, panel, pensemos que lo que dijo Fernando es todo cierto. En efecto, los niños van a ser más desconfiados de la autoridad y por lo tanto se van a cuidar más en este tipo de situaciones. Ok, asumamos que probaron eso y que eso va a suceder. Ahora, comparen eso con el beneficio de tener una relación buena y sana con mi hijo durante todos los años de vida, porque ahora le estoy entregando bla, 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 bla. Entonces, ven, ahí no hay ninguna contradicción, el manual es completamente permisivo respecto a hacer eso, de hecho el manual le pide al látigo que explique por qué su caso es más importante, entonces sí, ahí creo que la mejor forma de hacerlo es no ponerme a cuestionar qué tan bien probó mi alta, porque cuando yo estoy intentando probar la relevancia del caso a nivel metadebate, lo que más me conviene es que ambos casos sean igual de ciertos, porque lo que estoy comparando no es quién llegó mejor a su impacto, sino qué impacto importaba más dentro del debate que se generó. Entonces sí, no contradigo mi alta bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos. Ahora sí, si extendemos por análisis, creo que hay tres cosas que hay que tener muy claras cuando extendemos por análisis y somos la persona que hace el discurso de látigo. Lo primero es que hay que ser muy honesto y muy meticuloso con la toma de notas. Cuando yo extiendo por análisis y cuando yo sé que voy a extender por análisis, tengo que ser la persona que anote de manera maniática todo lo que dijo mi cámara alta, con las mismas palabras, con las mismas frases, todo tal cual, porque yo necesito saber dónde termina su caso y dónde empieza el mío, ¿verdad? Y eso solamente lo sé cuando yo pongo atención. Si yo por ahí no pongo atención, puede que empiece a decir que algunas cosas que son mías, o sea, que algunas cosas que son de mi alta son mías, y si un panel sí anotó, entonces quedo súper mal porque no solamente
no estoy extendiendo, sino que además me estoy intentando robar el caso de mi alta de manera súper injustificada y arbitraria. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser muy honesto y meticuloso al tomar nota. Saber absolutamente cuáles son los mecanismos precisos y específicos de mi cámara alta y saber también cuáles son los de mi compañero. Entonces, dos cosas en el primer punto: tomar notas súper meticulosas sobre mi alta, y dos, tomar notas súper meticulosas de mi compañero o compañera. Creo que es súper importante, y esto poca gente lo hace, creo, ser súper crítico con mi compañero. Cuando está hablando Fernando, yo me tengo que convertir en un juez o en una persona de oposición que tiene que refutar a Fernando y anotar cuáles son todos los defectos que tiene la extensión, cuáles son todas las posibles respuestas que nos pueden dar al caso, y cuáles son todas las faltas de explicación, y cuáles son todas las partes de la extensión que no suenan para nada intuitivas, y allí me tengo que concentrar cuando yo hago la reconstrucción, ¿vale? Entonces, para eso, yo tengo que tomar buenas notas de mi alta, tomar buenas notas de mi extensión. Y eso lo consigo siendo súper honesto, no mentirme y decir que mi compañero probó absolutamente todo, y no mentir y decir, mi alta no mecanizó, sino que anotar súper bien los mecanismos puntuales de mi alta, mis mecanismos puntuales y cómo mis mecanismos son mejores, ¿vale? Lo segundo que recomiendo mucho es hacer el ejercicio de: si mi alta no existiese, ¿podría ganar mi extensión por sí sola? Y al revés, si mi extensión no existiese, ¿pudiese ganar mi alta? Y a partir de allí, creo que es una materialización de lo anterior, van a poder entender qué tanto aporta su extensión al caso en este debate, ¿verdad? Y bajo esa dinámica, creo que lo que logran es conseguir puntos de diferenciación específicos, ¿cierto? Porque si ambas cámaras tienen un caso parecido, entonces lo más justo es que yo simplemente suprima el caso de mi alta. Yo digo, hey, hagamos como que mi alta no existe. ¿Puede mi extensión ganar el debate por sí solo? Y si la respuesta es sí, entonces felicidades, tienen una extensión de análisis lo suficientemente buena como para ganarle a su cámara alta. Pero si la respuesta es no, y hay factores importantes de su cámara alta que ustedes necesitan que estén vivos para que su extensión gane, entonces ahí es un poco más complejo y hay que hacer el triple de esfuerzo explicando o trayendo mecanismos para sustentar esa misma premisa, total que ustedes se independicen de su alta. Y lo tercero es identificar exactamente dónde está la diferencia. Como, sí, a pesar de que extendamos de análisis, no podemos tener exactamente el mismo caso, porque si no, no estamos extendiendo nada, ¿cierto? Entonces tengo que fijarme bien dónde termina el caso de mi alta, dónde empieza el mío, y a partir de allí construir la diferenciación. Y así es un poco como se extiende de análisis y cómo se hace cuando extendemos de análisis, ¿verdad? Eh, un ejemplo de cómo extender análisis, que creo que es muy bueno, es más o menos lo que hacen Juanita con Porto en la final del TOEX. No sé si la han visto, pero en ese caso la moción de la final del TOEX 3.5 o 4, no recuerdo qué TOEX era: esta cámara permitiría a la gente comercializar como sus habilidades y sus talentos. Y alta de oposición, que eran dos personas excelentes, Mauricio con Tipis, sacaron un caso muy muy bueno explicando cómo eso iba a ser perjudicial para las personas porque eventualmente podía potenciar ciertas desigualdades, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Juanita en el látigo hizo un trabajo impresionante mostrando cómo la extensión de Porto era independiente de la de su alta y mostrando cómo los puntos de choque centrales, su caso no dependía del de su alta para nada. Entonces, como a pesar de extender hacia el mismo lado, se entendió desde el discurso de Juanita cómo eran casos absolutamente diferentes, a pesar de ser una extensión de análisis y a pesar de ir al mismo impacto, la forma en que lo probaban era radicalmente diferente y era una mejor forma. Entonces, les recomiendo también ir a ver ese debate. Todos los ejemplos que estoy dando me los pueden pedir los links porque creo que los tengo, y eso, de esa manera como podemos entender muy muy bien cómo funcionan este tipo de cosas. Otro ejemplo de extensión de análisis, que creo que es como lo más difícil de hacer en verdad, fue hace poco, fue el domingo, en la ronda 5 del Presemu de PUCP. eh, alta de Gov eran Martín con Isa, alta de Opo, alta de Opo eran Rubén con Benja, baja de gobierno eran Gorka con Belén, y baja de Opo éramos Fernando y yo. Y era una moción un poco corta, por lo cual se nos hizo un poco complejo extender, y nuestra Cámara Alta había hecho muy, muy, muy buen caso de todas las partes intuitivas del debate. La moción era: esta Cámara, pasando por el velo de la ignorancia, o bajo la perspectiva del velo de la ignorancia, preferiría vivir en una en un autoritarismo rico versus una democracia pobre. Y nuestra Alta quemó todo el caso que veíamos intuitivamente, entonces nos quedamos un poco sin ideas, porque sacaron todo lo que teníamos en el PREP, y nos vimos en la obligación de
agarrar una pinza de caso que no tenían en nuestra alta, que nos dejaron como 3 milímetros para extender, y empezamos de allí, y luego Fernando hizo un buen trabajo, lo cual me permitió a mí, en el látigo, explicar cómo nuestra extensión era más importante que la de nuestra alta, porque nuestra extensión como que pasaba en todos los escenarios, mientras que la extensión de, no, mientras que el caso de alta oposición solamente ocurría bajo ciertas condiciones específicas que no necesariamente se cumplían en la moción. Entonces, también esa es una forma muy eficiente de compararse con la alta, que las personas suelen comprar cuando están juzgando, que es explicar cómo, hey, noten cómo el caso de mi alta es contingente a ciertas cosas específicas, o como el caso de mi alta solamente sucede bajo este presupuesto. La extensión que trae mi compañero no depende de eso, la extensión de mi compañero sucede en absolutamente todos los escenarios del debate y por lo tanto es una extensión que es más probable y además es más importante por bla, bla, bla razón. Entonces, esas son formas importantes de cómo extendemos. Si no hay preguntas, hay algo en el chat, voy a revisar. Sí, buen debate. Voy con la reconstrucción. Creo que esta es una parte que se olvida mucho cuando vemos discursos de látigo, que tiene que ver con reconstruir la extensión. Es vital, porque noten que sin importar si somos baja de gov o baja de opo, después de nuestro extensionista, habla otra persona que razonablemente va a refutar mi extensión, ¿cierto? Porque si soy oposición, el látigo de gobierno, por ejemplo, es la única persona que puede refutarla y probablemente va a gastar una buena cantidad de tiempo en hacerle daño a mi extensión, porque no hay nadie más que pueda hacerlo. Y si yo soy látigo de gov, tengo que hacer una doble tarea en reconstruir, porque no solamente voy a tener al extensionista de oposición refutando, sino que además voy a tener a todo un discurso al que no puedo contestar que va a darle respuesta a mi extensión. Entonces es importante que yo logre reconstruir mi extensión al grado de que quede lo más importante posible, lo más importantemente claro posible cómo mi extensión se diferencia de cualquier cosa que pueda decir que ha permeada para cualquier tipo de respuesta que pueda dar la oposición, que creo que es como la forma de ganar cualquier debate. Entonces, dos cosas a tener en cuenta cuando reconstruyo mi extensión es, uno, dónde mi extensión es me, y dos, qué atacaron de mi extensión específicamente. Y una tercera cosa que no está en la presentación, pero que creo que es igualmente importante, es cuál es el mejor ataque posible que se le pueda hacer a mi extensión. Que creo que eso va un poco de la mano con lo primero. Entonces, lo primero es dónde mi extensión es me. ¿Cómo me doy cuenta dónde mi extensión es débil? Como decía antes, escuchando muchísimo a mi compañero y olvidándome que soy su compañero por 7 minutos y simplemente enfocarme en hacerlo pedazos y fijarme donde no me queda clara su extensión. Si yo fuera una persona que no es de debate y que escuche ese discurso, puedo entender todo lo que está diciendo, no puedo entenderlo, hay saltos importantes, no los hay, me queda todo claro, no me queda claro. Y así es como yo intento focalizar la toma de notas desde el discurso de extensión de mi compañero para poder reconstruir lo más fuerte posible. Entonces yo ya sé dónde mi extensión es débil, lo cual presumiblemente me da el margen para saber por dónde va a ser atacada, ¿verdad? Si yo veo que, por ejemplo, oye, parece que mi extensión puede que no sea tan comparativa o puede que en verdad responda a escenarios muy, muy particulares, o puede que haya cualquier problema con mi extensión, puede que sea un poquito simétrica, y yo noto eso desde el discurso de mi compañero, entonces yo preparo esa respuesta. No sé si vieron, por ejemplo, la final del TMD, en la que baja de gobierno eran Mauricio Jarufe con José Vergara, y cuando la alta de oposición le pide un punto de información y a José, y José lo acepta, José era el látigo, José dice, vale, tenía justo una respuesta preparada para ese exacto mismo punto de información con esas palabras. Entonces, no les digo que hagan eso, pero sí noten cómo probablemente lo que hizo José fue tomar muy buenas notas del discurso de Mauricio y notar que había una parte específica de la extensión que era vulnerable y que si no salía en un ataque del látigo de oposición, podía salir en un ataque de alta de oposición mediante un punto de información. Entonces, no es necesario que llegue el momento en el que me hagan el ataque para que yo piense la respuesta. Yo puedo saber la respuesta al ataque desde mucho antes cuando yo sé dónde mi extensión es débil. Y eso solamente lo logro siendo súper crítico con mi persona extensionista. Entonces espero que quede clara esa parte que tiene que ver con fijarme dónde mi extensión no es fuerte, pero la segunda parte creo que es clave, que es qué atacaron de mi extensión. Y en esto hay que ser súper concreto, tipo como
A mí me gusta tener una hoja con la extensión de Fernando y al lado una hoja donde anoto las cosas que dice la persona que habla después de Fernando y anoto particularmente cuáles son sus refutaciones, como muy, muy precisamente. Panel nos refutaron esto. ¿Por qué hago eso de manera tan precisa? Porque eso me permite a mí saber qué es lo que no refutaron y qué es lo que sí refutaron. O sea, suena súper obvio y suena muy, muy absurdo y súper, 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 súper redundante, pero lo importante de eso es simplemente comprender que no es necesario de repente hacer una super reconstrucción reiterativa de cuál fue toda mi extensión, sino que simplemente reconstruirla donde está débil, porque probablemente la otra parte ya está clara. Y no quiero traer sobre explicaciones sobre cosas que presumiblemente ya quedaron claras, y tampoco quiero, por ejemplo, no responder a cosas que sí me hayan cuestionado. Entonces, por eso anoto precisamente cuáles fueron sus refutaciones y preparo mis contrarrespuestas a ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya, tenemos aquí dos preguntas. La primera dice, la diferenciación no queda claro cómo se hace, vale, cuando nos parecemos tanto. Y la segunda dice, ¿cómo completar la extensión de mi compañero? ¿Cómo saber el límite entre decir cosas implícitas de mi extensionista y volverlas explícitas de decir análisis nuevo? Ya. Bien, creo que la respuesta a la segunda pregunta, lo primero lo podemos retomar al final porque creo que requiere un poquito más de densidad de metadebate que vamos a hacer después también. La respuesta a lo segundo, de cómo completar la extensión, creo que el manual es súper abstracto. El manual simplemente dice como el látigo puede volver a explicar argumentos y traer impacto y traer ejemplos, siempre y cuando esos podían ser previsiblemente deducibles desde el discurso de extensión. No nos dice mucho, pero creo que el límite es el sentido común. Yo no voy a ponerme a sacar un caso absolutamente diferente, pero creo que sí puedo traer nuevas explicaciones al nivel de, por ejemplo, ejemplificar todo lo que ha dicho mi compañero. Creo que puedo traer impactos positivos de lo que ha dicho mi compañero, pero también creo que puedo volver a explicarlo si simplemente siento que no se entiende lo suficientemente bien. Y eso es completamente válido y es eh, algo que no es criticable desde el punto de vista de decir que es análisis nuevo, porque en sí lo que prohíbe el manual de Semude es traer argumentos nuevos, con esa palabra lo dice. Entonces, básicamente podemos traer cualquier cosa en materia de reconstrucción que no implique traer, por ejemplo, un mecanismo nuevo, que no implique traer, por ejemplo, eh, un punto de choque nuevo, sino que simplemente análisis nuevos sobre mismas cosas, creo que sí es permisible. Entonces, básicamente, creo que ahí el consejo es como, uno, el sentido común, preguntarme si yo como juez compraría esto, y eso suele ser un buen criterio, tipo como estoy a punto de reconstruir la extensión y yo digo, a ver, Mati, ¿eso de verdad es una reconstrucción o eso es material nuevo? Y uno puede razonablemente darse cuenta después de un tiempo viendo muchos debates cuando es probable que el juez diga, oye, no, eso en verdad era materia nueva. Entonces, como tratar de estar muy consciente de lo que estoy haciendo en cada momento, creo que ese es el primer paso de poder hacerlo bien y no sobrepasarme con eso, pero creo que el segundo paso y la segunda cosa a tener en mente tiene que ver con el fraseo. La forma en que yo fraseo mi reconstrucción puede afectar a la perspectiva que se tenga sobre mi extensión y sobre mi reconstrucción en concreto. Entonces creo que lo recomendable es tratar de frasear mi reconstrucción de tal manera que se sienta que mi extensionista ya habló de todo eso. Panel, Fernando ya fue súper explícito con esto y si la cámara contraria no lo entendió, lo vuelvo a explicar. Lo que Fernando explica en este punto es bla. Entonces, de esa forma, es como menos probable que sientan que estoy trayendo cosas absolutamente nuevas y es más probable que piensen que sí estoy trayendo cosas que ya estaban dichas por mi extensión. Bien, eso es reconstruir. Yo siempre recomiendo empezar con reconstruir. ¿Por qué? Porque si no, se me puede olvidar. Trato de reconstruir porque básicamente yo no puedo ganar sin una extensión. Entonces necesito que el panel sienta que yo tengo una extensión y que esa extensión es fuerte. Si yo no la reconstruyo y lo hago al final, entonces puede que eso no quede tan claro, lo cual implica que puede que yo pierda. Por ejemplo, hace poco tuvimos una práctica con Fernando en la cual quedamos cuartos, éramos baja de gobierno, y quedamos cuartos básicamente porque el panel en esa ocasión no sintió que teníamos extensión alguna. Entonces, yo hice refutaciones al otro lado, hice algunas comparaciones decentes, pero eso no alcanzó ni para sacarnos del cuarto lugar porque sentían que no teníamos para nada un caso.
Entonces lo prioritario es que tengamos caso, y eso solamente lo logro reconstruyendo mi extensión, y dejando muy claro qué es lo que probamos. Y por eso recomiendo, primero me comparo con mi alta, luego reconstruyo, luego respondo al otro lado. ¿Y qué respondo? Esta es una pregunta que se hacía como previo al taller dentro de las preguntas que dejaron, en la que era como cómo priorizar el material para saber a qué contestar y a qué no, ¿cierto? Porque no es una buena idea y no es razonable contestar a todo lo que dice la gente, porque entonces tendríamos un discurso de 7 minutos de refutación que no haría mucho. Entonces tengo que saber a qué contestar particularmente, y normalmente lo obvio es decir, contesto a lo más importante. Pero ahora el punto está en cómo llego a descubrir qué es lo más importante en el debate. Bien, y aquí nos metemos como un poco con teoría de la adjudicación, ¿verdad? Y lo más importante es primero priorizar aquello que esté dentro del punto de choque más importante. Si yo tengo una disputa de legitimidad con Cámara Alta de Oposición, que probablemente sea la comparativa cerrada del debate, entonces yo tengo que dedicarme a responder primero los puntos de argumentación de alta oposición que demuestren por qué hay mayor legitimidad en su lado del debate. Si yo no me hago cargo de eso, entonces es probable que yo pierda el punto de choque más importante. Ahora bien, ¿cómo identifico el punto de choque más importante? Creo que capas de adjudicación, ¿verdad? Primero, ¿hay algún acuerdo explícito entre los equipos en el cual hayamos dicho esto es lo más importante del debate? No, o sea, eso es lo primero. Si mi respuesta a eso es no, entonces tengo que ver si hay algún acuerdo implícito, y si no, ya se vuelve un poco más complejo, pero en general suele haber choques que son claros y que uno puede prever desde el discurso del látigo y saber básicamente dónde está la contención entre ambos equipos en el debate. Entonces, lo primero es priorizar el material del otro lado que entra al punto de choque más importante. Por ejemplo, si estamos discutiendo legitimidad de una intervención violenta en algún país particular, y Cámara Alta de Oposición tiene un muy buen punto explicando por qué esto va a hacer morir a mucha gente y por lo tanto no es legítimo, pero también tienen un segundo argumento que se dedica a explicar por qué esto va a generar tensiones económicas entre el país que estamos invadiendo y la región, y me doy cuenta que hay una discusión súper grande que probablemente defina el debate, que es la de legitimidad. Entonces respondo primero legitimidad y luego responder lo otro, pero intento de siempre responder primero lo que yo sienta que está siendo lo más importante en la ronda. Eso es clave. Eh, Súper. Lo segundo, luego de haber priorizado lo más importante, es priorizar aquello que ponga en jaque mi extensión. ¿Y qué es esto de lo que ponga en jaque mi extensión? Muchas veces los equipos hacen argumentación preventiva, ¿cierto? Sobre todo en salas donde ya los choques empiezan a ser más cerrados, es muy común que una cámara alta de oposición haga una argumentación preventiva a tu extensión y probablemente acierten y sea una buena argumentación preventiva que, si es cierta, hace que mi extensión sea muy débil. Entonces, si es que yo veo que hay otras cosas que están flotando en el debate y que le hacen daño a mi extensión, y que yo veo que si el juez pone mi extensión a la luz de esas otras cosas que están en el debate, es probable que pierda valor mi extensión, entonces respondo también eso. Siguiendo la misma línea, creo que es importante darse cuenta de cuáles son esas cosas, y creo que la forma más particular de hacerlo es justamente ver cómo choca mi extensión con cosas que ya han sido dichas en el debate. Tipo, mi extensión básicamente es explicar cómo los países van a reaccionar mal frente a X medida de la comunidad internacional, pero justo alta oposición tiene un punto explicando cómo van a reaccionar bien. Entonces, claramente esas dos cosas son excluyentes, irreconciliables, y no pueden existir en un mismo plano a la vez. Entonces tengo que hacerme cargo de que ese punto, que es absolutamente contrario a lo que yo estoy intentando sacar, no exista, porque si no mi extensión no tiene sentido, ¿verdad? Entonces tengo que ver cuáles son esas cosas que, si están allí presentes y si el juez compra, le van a hacer un daño significativo a mi extensión, y rompo esas cosas para que el juez pueda evaluar mi extensión de manera mucho más limpia, porque si no, corro el riesgo de que evalúe mi extensión a la luz de cosas que le hacen daño a mi extensión, y obviamente eso es perjudicial y eso es negativo. Y además suele pasar que cuando esto pasa, por ejemplo, en una diagonal, si yo soy baja de OPPO y con alta de GOV, o si soy baja de GOV con alta de OPPO, se le suele dar el beneficio de la duda a la alta, ¿verdad? Cuando la alta ya respondió preventivamente a un punto, entonces como que es la baja la que tiene que hacer el mérito de ganar ese punto, porque la alta ya no tiene más discurso, ¿cierto? Como por ejemplo, si la alta de gobierno le dio puntos de información a la baja de oposición, hizo un preventivo para su caso, y luego el látigo simplemente no refuta el preventivo que explicaba por qué la extensión de entrada estaba un poquito fallada,
Entonces es súper difícil que les logren dar el gane respecto a esas comparativas que suelen ser un poco complejas de ganar. Ok, lo tercero es priorizar lo que ustedes sientan que es más comprable. Y esto es un poco de mi teoría personal de qué es lo que tenemos que buscar en debate. Al final del día, el hecho de que yo obtenga un primer lugar, o un segundo lugar, o un tercer lugar, o un cuarto lugar, depende de nada más que la capacidad de persuasión que hayan tenido las 8 personas sobre el panel. Y esto implica que hay equipos que muchas veces pueden tener una súper extensión, súper cool, y otro equipo que puede tener un caso que no está tan bueno, pero si el otro caso persuadió al juez o a los jueces, tú no tienes nada que hacer, básicamente vas a perder porque hay otras cosas que son más comprables que tu extensión y que es probable que pesen más que tu extensión, incluso si tú sentías que tu extensión tenía un análisis significativamente mejor. Entonces, para evitar eso, yo tengo que dejar de um, idealizar como la forma en que se adjudican los debates y reconocer que hay cosas que me guste o no, es muy factible que se compren. Y lo que yo no quiero es dejar esas cosas al arbitrio de la persona que está juzgando. Porque si yo las dejo al arbitrio de la persona que está juzgando, no tengo idea qué es lo que va a resolver esa persona. Puede que me dé el favor a mí, puede que no, puede que me ponga primero, puede que me ponga segundo, puede que me ponga tercero. Entonces yo tengo que intentar hacerlo lo más explícito posible. Entonces si yo veo un argumento que yo sé que, por ejemplo, es mentira lo que está diciendo la Cámara Alta de Gobierno, y, y yo lo dejo pasar, corro el riesgo de que lo compren. Entonces, cada vez que yo vea algo que me huele un poco raro y que veo que puede ser eventualmente comprable, tengo que atacarlo. Si yo no lo ataco, entonces lo dejo al arbitrio del juez y eso es siempre lo más peligroso en debate porque no hay que confiar en nadie, menos en las personas que nos juzgan. Lo más importante es, creo que, ser lo más claro posible y reducir al mínimo las posibilidades de que esa persona no entienda nuestra extensión o compre cosas que no son ciertas o que no son importantes, yo no puedo simplemente decir como, hey, lo más probable es que los jueces descarten este argumento y que ni siquiera lo consideren. No, eso no es verdad, yo no tengo idea cuáles son los sesgos que tiene esa persona, yo no tengo idea qué argumentos le gustan, qué argumentos no le gustan, entonces no voy a correr riesgo y te lo voy a refutar porque si no es peligroso y puedo yo perder por ser flojo y no refutar. Entonces trato de refutar siempre aquello que yo sienta que se ve comprable. ¿Cómo respondo? Esto es ya directamente como teoría de la refutación. Entonces, creo que hay 7 formas en las que yo puedo contestar este tipo de cosas y creo que son súper sencillas y si hay alguna duda particular sobre alguna de estas, me la pueden hacer, pero no es el enfoque del taller tampoco. Lo primero es negar, ¿cierto? Explicar por qué una cosa no es cierta. Lo segundo es girar, explicar por qué una cosa no solamente no es cierta, sino que ocurre del otro lado del debate o ocurre justo todo lo contrario, entonces le doy vuelta al mecanismo o explico cómo en realidad la consecuencia a la que están intentando llegar no necesariamente es la consecuencia, sino que la consecuencia razonable es otra, lo cual le quita el impacto a un argumento. Los minimizo explicando por qué su caso funciona solamente en particularidades o porque su caso simplemente ayuda en situaciones muy excepcionales, pero no responde a la generalidad. Lo pondero, explicando cómo mi extensión ya se hacía cargo de este problema y cómo podemos aceptar que esas cosas van a suceder, pero cómo no nos importa tanto. Lo desencuadro, explicando que eso en verdad no es parte del debate o no es parte del punto de choque central del debate. Digo que es simétrico, diciendo que es simétrico, básicamente explicando cómo eso puede pasar de manera razonable en ambos lados de la cámara, o explico cómo el argumento tiene fallas lógicas. Eso último no lo hagan porque no lo hagan, simplemente esas refutaciones no funcionan mucho, pero las otras 6 formas creo que sí funcionan un montón, entonces sí, traten de identificar con lo anterior qué es lo que quieren responder, pasen todos los argumentos por ese filtro, tomen su hojita donde tienen los casos de la otra cámara y asignenle una prioridad a las cosas, es decir, ponerle un asterisco, decir, esto lo tengo que contestar sí o sí, porque si no lo contesto, mi extensión no es fuerte. Esto, vale, esto creo que puedo como pasarlo un poquito porque no es tan importante y no voy a gastar 30 segundos refutando algo que es irrelevante. Ojo, esto no me gusta cómo se ve, pero creo que puede ser comprable, no voy a correr el riesgo, así que lo voy a refutar. Y lo voy marcando, porque la forma de irlo marcando es la forma en que yo me aseguro de que no voy a improvisar durante mi discurso de látigo, que creo que es de las peores cosas que me puede pasar. Cuando mis peores látigos personalmente ocurren cuando no tomo buenas notas, o cuando empiezo a tomar las notas muy tarde, o cuando no pongo atención,
o cuando no priorizo el material y por lo tanto termino por hablar 3 minutos de una cosa que era absolutamente irrelevante, o termino por dejar lo más importante en el último minuto, cuando ya es probable que no quede tan claro, o termino por simplemente hacer cosas que se pueden evitar súper simplemente priorizando bien el material que quiero responder. Entonces, ese es mi consejo de cómo priorizar el material en mi cabeza y pasar esa priorización a mi hoja para entender qué es lo prioritario de responder, y aquí es un poco cómo hacerlo. Igual es personal, creo, la manera en que respondemos a las cosas particularmente, pero creo que el filtro de qué responder es siempre una preocupación, sobre todo cuando somos, por ejemplo, el látigo de Oppo. Hablaron 7 personas antes de mí, hay una cantidad gigantesca de análisis sobre la mesa y yo tengo que seleccionar la cantidad adecuada y la selección adecuada de análisis como para que me quepan 7 minutos a lo que tengo que responder. Entonces, eso lo hago a través de pasarlo por los filtros que expliqué anteriormente, y me aseguro de no gastar tiempo refutando cosas que no son importantes, y me aseguro de sí gastar el tiempo necesario en responder a las cosas que sí lo son. Bien, fíjense que personalmente creo que hasta este punto deberíamos estar como en el minuto 4 o 5 del látigo. 5 y medio quizás es permisible llegar a compararme con mi alta, reconstruir mi extensión y responder a los casos del otro lado. Y aquí es donde viene la parte más divertida del látigo, creo, porque aquí es donde efectivamente gano el debate. Noten que aun cuando es cierto que la idea de debate es comparar, por ejemplo, mi peor escenario con el mejor escenario de la oposición, o mi peor escenario con el peor escenario de la oposición, o mi mejor escenario con su mejor escenario para poder ser lo más comparativo posible, en efecto, no es necesario que yo haga eso al final del discurso, porque eso ya lo estuve haciendo durante todo mi discurso de látigo. Pero al final lo que yo quiero es dejar un cómo quedaron las cosas al final de todo. Después que pasaron mis refutaciones, después que pasó mi extensión, qué es lo que le queda a cada equipo. Y en base a qué es lo que le quedó a cada equipo, yo puedo hacer una comparativa que es más fácil que gane, ¿cierto? Si yo refuto la materia integral de cámara alta de oposición, perdón, si yo comparo mi caso de manera integral con el caso de manera integral de alta oposición, cuando digo de manera integral me refiero como su caso limpio, sin tomar en cuenta las refutaciones que se han hecho ese caso, entonces hay altas chances de que su caso me gane, ¿cierto? Porque su caso lo estoy tomando limpio, ¿cierto? No estoy considerando todos los daños que mi extensión y que mi discurso le ha hecho a ese caso antes de compararlo, sino que estoy tomando el caso básicamente como entró, ¿cierto? Y creo que el peligro de eso al final es que puede no ser tan claro, porque yo puedo darle la sensación a la persona jueza de que su caso está súper vivo, en este caso, puedo darle la percepción de que el caso no ha sido contestado, puedo dar una serie de imágenes mentales a los jueces que me interesa no dar. Y la manera de arreglar eso es precisamente viendo cómo quedó su caso al final de todo el proceso anterior. Entonces, por ejemplo, si en principio la alta de oposición explicaba que su argumento iba a fortalecer las relaciones con Uzbekistán y con Tanzania, y yo saqué una extensión y además contesté, por ejemplo, específicamente que era muy difícil que se fortalecieran las relaciones con Uzbekistán, entonces ese impacto Cámara Alta de Oposición ya lo perdió. Entonces, cuando yo comparo, es poco estratégico compararme como si Alta de Oposición hubiese probado todo eso. Entonces, me comparo respecto a cómo quedó su material después de todo el daño que le hice, ¿cierto? Si yo juzgo una pelea, por ejemplo, de la UFC, considerando cómo están los peleadores en la ronda 1 de la pelea, entonces presumiblemente ninguno le saca ventaja a ninguno porque ninguno está herido todavía. Pero por eso yo tengo que hacer la labor de comparar cuando ya pasaron las 5 rondas y los peleadores ya están lo suficientemente dañados como para saber a cuál se le ha hecho más daño, ¿cierto? Entonces creo que esta analogía me permite entender que yo tengo que primero darle todos los golpes posibles al otro peleador para que el juez al final no esté evaluando a un peleador golpeado contra un peleador no golpeado, sino que evalúa a dos peleadores que están golpeados. Entonces, ¿cómo quedó mi extensión al final del debate? ¿Cómo quedó su caso al final del debate? Y ahí es donde yo pondero. Esa es la mejor forma de ganar en el látigo, porque eso es lo que permite simplemente al juez entender qué es lo que tienen que comprar al final de todo. Y eso creo que poca gente lo hace, y es la razón por la que se pierden debates muchas veces, porque en el látigo no me preocupé de explicar cómo quedaba el caso de la otra cámara alta al final de todo, y eso eventualmente daña mis posibilidades de ganar
y hace más difícil que yo logre superponerme a ese equipo en concreto porque lo están evaluando como si no hubiese recibido el daño que sí recibió por parte de los demás discursos. 4 formas de ponderar, creo que voy a ir muy rápido con esto. Lo primero es lo clásico, y creo que es lo que se suele hacer, que es simplemente impactos y probabilidades, ¿verdad? ¿Qué tan plausible es mi caso? ¿Qué tan plausible es su caso? ¿Cuánto impacto tiene mi caso? ¿Cuánto impacto tiene su caso? No hay más que eso, y creo que la mayoría de gente se queda en hacer ese tipo puntual de ponderaciones, que creo que están muy bien, pero creo que se quedan cortas frente a todo el abanico de formas de ponderar que en efecto podemos utilizar. La segunda forma es ponderar con principios. Simplemente esto me permite salir un poco de la burbuja consecuencialista y explicar de manera muy, muy buena, eh, como por ejemplo, en principio mi caso responde a una población de mayor vulnerabilidad que el de la Cámara Alta de Gobierno y por lo tanto le estamos ganando independiente de las consecuencias. A Fernando y a mí nos encanta, por ejemplo, sacar una extensión de principios y luego explicar por qué, incluso comprando todos los beneficios de Alta de Gobierno, hay un principio central que está en su caso, que no nos gusta, que es indeseable, que es inmoral y por eso les deberíamos ganar. Y eso también lo suelen comprar muchísimo, en mi experiencia algo que funciona mucho, así que recomiendo también ponderar con principios, como dos casos funcionan de manera diferente, creo que es muy, muy útil hacer eso. La tercera forma es la de ganar en la métrica de la otra persona. Esto creo que suele ocurrir, obviamente, cuando hay métricas que son diferentes, pero creo que también sirve de manera muy, muy, muy buena cuando básicamente hay un equipo que está un poquito aislado y en función de eso es difícil un poco que las personas juezas comparen a mi equipo con ese equipo cuando estamos probando cosas distintas. Entonces, la única manera de asegurarme es simplemente entrando en su terreno y explicando por qué les gano. Por ejemplo, si la Cámara Alta de Gobierno está intentando explicar que la métrica es donde consigo un mayor diálogo entre las diferentes facciones del catolicismo, digamos, eh, yo saco una extensión, bla, y luego a la hora de hacer el látigo, explico por qué respecto a Cámara Alta de Gobierno, ese objetivo que ellos están intentando cumplir, que es conseguir una mayor cantidad de diálogo, de hecho no se cumple, y de hecho se cumple más con mi extensión. Entonces, incluso si lo más importante fuese lo que la Cámara Alta de Gobierno decidió que era lo más importante, en ese terreno les estamos ganando. Entonces eso ayuda mucho a que las personas que están juzgando sientan que ustedes están haciendo esfuerzos significativos por meterse en el mejor escenario de los equipos y por ganarles allí. Y la cuarta forma creo que es por precedencia lógica. ¿Y a qué me refiero con precedencia lógica? Me refiero un poco a lo siguiente. A veces un caso puede que tenga problemas porque hay ciertas cosas que están contenidas dentro de otras, ¿cierto? Por ejemplo, eh, de hecho, esta es la razón por la cual cuando existen cambios de métrica, a veces un equipo logra absorber la métrica del otro porque hay veces que una métrica A es más chiquita que una métrica B y por lo tanto poner una métrica B no excluye a la otra métrica, sino que hace que ambas puedan dialogar de manera concreta. Entonces, yo refuto o pondero por precedencia lógica cuando me doy cuenta que hay errores estructurales que hacen que un caso sea débil en el debate. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, el caso de la Cámara Alta de Gobierno es un caso que es contingente a ciertos presupuestos que no se cumplen en la moción, entonces esa es una forma de ponderar a mi equipo con ellos porque simplemente digo que mi material entra de mucha mejor forma al debate en comparativa al material de ese equipo. Y creo que una forma muy eh, buena de graficar esto es de nuevo la ronda que les conté hace un rato, que es la ronda que tuvimos con Fernando en la ronda en el quinto debate del PRESEMU de PUCP, donde era esa moción del velo de la ignorancia que les contaba antes, y como esa moción invitaba a los equipos a debatir desde una perspectiva absolutamente etérea, donde no teníamos que asumir ningún puesto particular de ninguna persona en concreto, sino que básicamente eh, ser una persona random, cualquiera, y argumentar desde allí, eh, una forma en la que nos ponderamos por precedencia lógica frente a las otras tres cámaras fue decir que nuestro caso era el único que en efecto entraba dentro de la moción por la lógica del velo de la ignorancia, porque por ejemplo el caso de baja de gobierno dependía de explicar que las personas tuvieran como el nivel socioeconómico suficiente para ejercer ciertos derechos. El caso de alta de oposición dependía de que las personas tuvieran el incentivo a organizarse políticamente, bla, 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 bla.
Entonces, solamente por un ejercicio de metadebate de precedencia lógica, hicimos que nuestra extensión se viera más persuasiva de lo que realmente era. Porque incluso si los otros equipos tenían un excelente análisis de por medio, ahora tenían que lidiar con la duda razonable que Fernando y yo insertamos en la cabeza de los jueces, que es esta duda de, hey, ¿en efecto los otros equipos están dentro del debate o sus casos no están dentro del debate? Y el hecho de que yo ponga esa aguja en la cabeza del juez permite que sea más fácil que no compren otros casos y que sí compren su caso, ¿cierto? Creo que ese tipo de cosas se pueden hacer de manera muy razonable y creo que la manera de hacerlo es simplemente teniendo en cuenta como el hecho de hacerse muchas preguntas durante los discursos de todas las personas y no asumir que un caso está simplemente bien probado, sino que cuestionarlo, 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 cuestionarlo. Eso es lo que permite como al final llegar a las mejores refutaciones posibles porque estoy pasando por todos los filtros posibles antes de pensar mi respuesta. Entonces, primero pienso, ¿es esto cierto? ¿Es esto importante? ¿Esto entra en el debate? ¿Cómo juega esto en principio? Bla, 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 bla. Y una vez que yo hago toda esa filtración, yo puedo llegar como a tener la conclusión de cómo quiero ganarla a ese caso en particular. Entonces, anoto todo y me preocupo de entender muy bien qué es lo que quieren probar y entender muy bien cómo yo quiero ganar a ese equipo y ser muy explícito en eso. Es una cosa que también ayuda muchísimo en el discurso de látigo, es explicar cómo yo pretendo ganar cierta comparativa. Por ejemplo, la Cámara Alta de Oposición está intentando explicar cómo el mundo es mejor a partir de bla cosa, porque ese mundo produce un mejor resultado para las personas que trabajan en la industria textil de Bolivia. Si yo tengo un caso que explica cómo la industria textil de Bolivia es importante, o sea, perdón, no es importante, entonces es muy relevante que en el látigo yo haga explícito ese tipo de cosas. Si yo diga, noten que la alta de oposición podría ganarnos en su mejor escenario si es que hubiesen tenido análisis sobre cómo la industria textil de Bolivia era relevante. Pero creo que mi compañero y yo ya explicamos por qué no lo era y por lo tanto le ganamos a esa cámara porque ya explicamos por qué lo que ellos querían probar, aun asumiendo que lo prueben de la mejor manera posible, no es relevante en el debate y por lo tanto no le pueden ganar a una cámara que, no, que sí explica cosas que son relevantes dentro del debate. Entonces, hacer ese tipo de cosas explícitas es también como parte de el comentario estratégico que me permite darle al juez el camino correcto para que logre llegar a la decisión correcta y no simplemente dejarlo de nuevo al arbitrio del juez, que creo que es una cosa que es siempre súper duper peligrosa. Así que no hagan eso, creo que lo que recomiendo es que dibujen en la cabeza del juez cómo pretenden ganar una comparativa. En general, eso trae muchos, muchos mejores resultados. Ahora, voy a ver el chat. Estoy leyendo la pregunta de Sebastián Z. ¿Cómo ponderas choques de legitimidad versus efectividad? Pero cuando en principio detrás de la legitimidad no es como que personas mueren o sufran, sino porque un actor determinado no está legitimado para hacer X acción. Ojalá se me haya entendido, pero siempre he tenido la duda de ponderar eso porque cuando lo he intentado suele ser poco posesivo para la mayoría de jueces. A ver, Z, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo funciona eso? Porque creo que lo entiendo, pero como creo que si lo escucho lo puedo entender todavía mejor. Vale, por ejemplo, yo te juzgué en la final de Eurobot Direct, ¿te acuerdas? Cuando primer gobierno, Raúl y Abel sacan el caso de cómo es ilegítimo que la Unión Europea haga esa política. Y te dan todo un análisis de por qué no está justificado que lo hagan, ¿no? Que es independiente de y tal, ¿no? Que ahí faltaba una ponderación versus la efectividad, ¿no? Que era otro clash en el debate, ¿no? Creo que, por Ajá, ejemplo, tú en Látigo explicaste que la legitimidad era poco importante, todos los equipos ignoraron el punto de la legitimidad y yo le di peso, pero igual no estaba ponderado. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, tú hubieses ponderado ese punto? ¿Cómo crees que es la mejor forma de hacer chocar un punto de legitimidad con un punto de efectividad en ese tipo de casos, ¿no? Porque normalmente gana la efectividad o es más persuasiva. ya, ya. Ok, creo que la forma de hacerlo, sobre todo cuando hablamos no de legitimidad en términos de que esto va a salvar vidas o se van a perder vidas, que creo que eso sí es un poco más fácil de hacer, como cuando justificamos invasiones, cuando justificamos em, intervenciones militares o ese tipo de cosas, o cuando justificamos guerras, lo que sea, es a partir de explicar por qué
existen otras formas de alcanzar efectividad. Y creo que esto es trascendental y lamentablemente creo que no se puede hacer simplemente con una respuesta de principios, sino que depende también de hacer la explicación de por qué la efectividad en esta parte concreta no es tan importante, ¿verdad? Porque si yo suelto de manera al aire que mi caso va a explicar por qué es ilegítimo que la Unión Europea haga esto, y luego alta oposición cierra explicando que, o como no haciendo engagement con la idea de que esto es ilegítimo y simplemente explicando cómo va a ser efectivo, creo que tenemos que tener la capacidad, cuando estamos en el lado de la legitimidad, de prever que el caso de la efectividad va a ser el caso de la contraparte y dar respuestas de antemano a ese caso. Y ponerme en el escenario de que eso suceda y desde allí hacer las explicaciones. Porque creo que el problema, por ejemplo, ahí de Abel y Raúl fue que explicaron cómo era ilegítimo, luego entran un poco el clash de la efectividad, pero no asumen el escenario en el que esto iba a ser muy, muy efectivo y no explican por qué la legitimidad es tan importante de manera concreta allí. Entonces yo creo que hay que asumir el mejor escenario y a partir de allí hacerlo. Y creo que la mejor forma de hacer eso es más o menos la siguiente. Yo explico que esto va a ser ilegítimo o que esto es ilegítimo porque la Unión Europea X, Y, Z mecanismo que queramos decir, y luego explico por qué el hecho de que sea efectivo no supera la legitimidad. Y creo que hay varios criterios que yo puedo aplicar para decir eso. Creo que primero puedo explicar por qué la efectividad puede ser alcanzada por otros medios, es decir, yo creo que es ilegítimo que la Unión Europea haga esto, pero me parece que, por ejemplo, cualquier otro actor, como el gobierno de Bolivia, podría hacer esto y sería mucho más legítimo e igual de efectivo. Entonces, mientras que la legitimidad sí es un punto de comparación porque solamente es legítimo en mi lado del debate, la efectividad no es exclusiva de oposición porque en mi lado yo también consigo efectividad si es que hago esto de otras maneras, pero creo que cuando eso no es un recurso, que creo que es idealmente la primera forma de explicar cómo la efectividad no es lo más importante, simplemente lo que hago, y esto es algo que le he visto hacer muy bien a Fernando, es explicar por qué la efectividad no es el único motor para la acción en todos los casos. Y esto ya tiene que ver mucho más con persuasión y subjetividad de la capacidad que tengamos de frasear este tipo de cosas. Es decir, si yo explico, noten que podemos conceder que esto va a ser más efectivo en el lado de oposición. No nos importa, porque cuando tomamos este tipo de decisiones no lo hacemos simplemente por la utilidad que nos van a dejar. Si tomáramos decisiones siempre por utilidad, haríamos X, Y, Z cosas, y creo que esas cosas no son permisibles simplemente porque hay una razón que las vuelve ilegítimas. Por lo tanto, no basta explicar por el lado de oposición que esto va a tener un grado de efectividad alto, tienen que hacer necesariamente engagement con el punto de principios de cómo esto es ilegítimo. Y esa parte es clave, porque creo que el problema ahí también de Abel y Raúl fue que tiraron la cuestión de legitimidad, pero no ataron a oposición a responder su punto de legitimidad. Lo lanzaron. Entonces quedó al arbitrio de alta de oposición y de baja de oposición contestarlo y decidieron no hacerlo. Y yo en el látigo también decidí como decir que no importaba por bla razón. Entonces, allí creo que es importante ser también súper explícito, decir, ojo, estamos hablando de cómo esto es ilegítimo. Tienen que dar respuesta al punto de cómo esto es ilegítimo. Si explican cómo esto es efectivo, no nos pueden ganar porque nuestro argumento no depende de consecuencias prácticas y por lo tanto, la única forma en la que pueden ganar a este argumento es si traen una contraexplicación en principios, pero no me pueden ganar con consecuencias. Y el solo hecho de verbalizar el fraseo anterior hace que el juez esté mucho más propenso a poner atención si es que el otro equipo decide hacer engagement o no, ¿verdad? Si yo no lo hago, puede que incluso al juez le parezca irrelevante que yo haya explicado que algo es legítimo, porque en general hay un sesgo consecuencialista en el circuito, pero si yo sí hago la explicación de por qué el principio está y por qué los otros equipos están obligados a hacer el principio, a entrar al principio si no van a perder, entonces es mucho más probable que los equipos tengan incentivos para entrar al clash de principios, pero también que el juez tenga incentivos para tomar atención si es que eso sucedió o no. Entonces creo que lo primero es explicar por qué la efectividad puede estar en ambos lados de la cámara. Creo que eso se puede hacer y creo que un buen equipo, por ejemplo, de alta de gobierno o de baja de gobierno, si sabe que la oposición va a tener un caso fuerte de efectividad, tiene que tener muy claro que eso va a ser así. Por lo tanto, desde el prep yo estoy pensando en otras formas de conseguir efectividad en mi lado del debate. Pero segundo, creo que es esto de verbalizar de manera súper fuerte que tienen que hacer engagement con mi punto de principios porque si no, pierden conmigo. No sé si queda claro, igual creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, pero creo que es una súper gran pregunta. No sé si ayuda un poco la respuesta o si es igual de confuso. O sea, creo que está bastante claro. O sea, obviamente siempre es más fácil ponderar la efectividad
contra legitimidad en este caso particular, ¿no? Cuando no depende de consecuencias tan como sufrimiento y tal, sino cuando depende Sí, solo de la mera legitimidad del actor, pero me queda más claro, ¿no? Porque igual es algo complejo, que lo trataré de seguir aplicando. Gracias, Matías. sí. Y justo creo que esa tercera forma de hacerlo es explicar en base al actor por qué el principio es tan importante, ¿cierto? Explicar cómo, por ejemplo, la legitimidad de la Unión Europea es clave porque es la legitimidad la que sustenta que la Unión Europea, por ejemplo, se mantenga firme y que los estados no se salgan de ella, porque consideran que es un ente lo suficientemente legítimo como para cederle parte de nuestra libertad y soberanía para que ese ente básicamente esté como dándonos cierta regulación desde arriba hacia abajo, bla, 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 bla. Entonces también como lo convierto un poco consecuencialista explicando por qué si no es legítimo, afecta a otras cosas. Y ese es un consejo que siempre da Juanita cuando habla de principios, que es explicar cómo se ve el mundo si ese principio no se cumple. Y creo que esa es como mi comentario final a la pregunta de Seba, es explicar cómo un mundo en el que la legitimidad no se cumple es un mundo que incluso en consecuencias se ve muchísimo peor, porque cuando el mundo considera que la Unión Europea es ilegítima, es más probable que sucedan cosas malas. Va, listo. Bien, ¿cómo cerrar el discurso de Lati? Creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, pero creo que hay que hacer principalmente dos cosas. Explicar cómo quedó mi extensión comparada a los demás casos. Eso es simplemente para que la persona que está juzgando al final del debate sepa qué es lo que probé, y eso es básicamente lo más relevante que quiero lograr. Pero segundo, hacer los márgenes más grandes, tratar de hacer que las comparativas que yo sé que están cerradas sean mucho menos cerradas, porque como creo que tenemos un circuito donde hay muchas personas juezas que son muy buenas, pero creo que para cualquier persona jueza, independientemente de lo buena que es fácil cometer errores cuando las comparativas son muy cerradas. Entonces yo quiero evitar que las comparativas sean cerradas, y eso lo hago a partir de un proceso de hacer los márgenes lo más grande posibles, y de esa manera me aseguro que yo gane, ¿cierto? Y eso también es trascendental, y recomiendo mucho hacer los márgenes muy grandes, y eso simplemente se logra básicamente aplicando todo lo anterior. La ejecución correcta de todo lo que he dicho hasta ahora debería, en la mayoría de casos, llevarles a un primer lugar. Como razonablemente, si yo hice todo lo anterior a la perfección, debería ganar un debate, ¿verdad? Porque estoy explicando cómo mi caso es lo más importante, cómo mi extensión le gana a bla, cómo soy mejor que mi alta, etc. Entonces, en un escenario ideal, yo debería ganar un debate haciendo todo lo anterior en el latino. Pero como sabemos que la vida no es así, y básicamente no siempre podemos ejecutar a la perfección las cosas. Eh, Hay veces que nos vemos en la obligación de hacer adaptaciones para poder al menos reducir los perjuicios al máximo, ¿verdad? Lo que se conoce como la aversión al riesgo. Entonces, yo trato de evitar comerme un cuarto lugar a cualquier costo, y eso implica que muchas veces dejo de pelear por un primero para pelear por un segundo, o dejo de pelear incluso por un segundo para pelear un tercero. Por ejemplo, en una ronda eliminatoria no me voy a inmolar por intentar conseguir un primero a fuerzas cuando sé que con un segundo me basta para moverme a la siguiente ronda. Entonces, creo que es fundamental entender que los primeros lugares en debate están absolutamente sobrevalorados. Ganar debates en rondas clasificatorias y en eliminatorias está sobrevalorado. Ustedes pueden ganar un torneo ganando solamente una ronda, que es la ronda de la final. Entonces, no se preocupen si es que sienten que no pueden ganar un debate porque tuvieron una cámara alta excelente, o porque la otra baja sacó un caso brutal que les sorprendió muchísimo, o porque la diagonal realmente está muy difícil y no importa qué tan buen látigo hagan, no les voy a ganar, porque es la realidad. Muchas veces no vamos a poder ganar debates, pero lo que sí podemos hacer es no perderlo, ¿cierto? No quedar cuarto. Creo que siempre es mejor a quedar cuarto, porque sumar un puntito o sumar dos puntitos hace la diferencia al final. Son los puntos que a la hora de decidir el break definen quién pasa y quién no pasa, y al final termina siendo mucho mejor asegurar puntos que arriesgar un primero y terminar quedando cuarto, ¿verdad? Entonces, brevemente, ¿cómo hacer 2 puntos? Y esto suena mediocre porque estamos cediendo el primer lugar, pero en ocasiones así es. Y creo que hay dos cosas que tenemos que hacer para conseguir 2 puntos en una ronda. La primera es identificar cuál es el equipo inalcanzable para desligarme un poco de ellos y no tratar de darle muchos 5 minutos a un equipo que probablemente no voy a vencer sin importar cuánto eh, esfuerzo le ponga a esa comparativa. Y una vez que identifico ese equipo, por oposición ya tengo los dos equipos que son más fáciles de destruir.
Y aquí hay diferentes configuraciones. Si, por ejemplo, el equipo fuerte es mi alta, es muy sencillo. Simplemente hago un látigo que responda de manera bestial a todo lo de otra bancada y listo. Construyo una extensión que sea un poquito derivativa, pero que le gane al otro lado al menos, ¿cierto? Entonces, como si el equipo fuerte es mi alta, es muy sencillo, simplemente me enfoco en destruir a los equipos en el otro lado de la bancada, ¿cierto? Si el equipo fuerte es, por ejemplo, la otra baja, híjole, ahí está un poco más complejo porque probablemente voy a tener a un equipo que me va a estar refutando todo el tiempo, pero tengo a dos equipos arriba a los que les puedo ganar. Y creo que es muy fácil un debate que las cosas queden en bajas y por lo tanto, si yo identifico que tengo una baja de gobierno que salió y la extensionista de gobierno y era un caso muy brutal, entonces desde ya empiezo a pensar, vale, es una ronda eliminatoria, no quiero sacar a esta baja del debate porque eso es muy, muy difícil, así que voy a simplemente sumar dos, voy a ganarle a los dos equipos de alta y asegurar mi paso a la siguiente ronda. Y le gano a los dos equipos de alta. Y si el equipo fuerte es la otra diagonal, creo que lo mismo. Construyo un caso que sea mejor que el de mi alta, respondo al otro lado. Suena muy sencillo, pero al final es muy sencillo, porque en vez de hacer todas las cosas que explicamos antes, resto un paso y solamente me enfoco en dos equipos, y enfocarse en dos cosas es mucho más fácil que enfocarse en tres. Entonces creo que tiene mucho, mucho sentido en algunos casos ceder un primer lugar y enfocarme muy, muy fuerte en poder conseguir eh, un segundo. No sé si hay dudas sobre esto. En la práctica creo que esto se ve como simplemente dejar que un equipo gane. Tampoco voy a decir explícitamente que ese equipo ganó porque puede que el juez no lo vea así y eventualmente yo termine ganando, pero sí, como reconocer que le puedo ganar todavía muy fácilmente a dos equipos y que no me importa tanto ganarle al tercer equipo, también es muy, muy, muy liberador. A veces yo estoy muy estresado porque no tengo idea cómo hacer la comparativa con mi alta y después digo, bueno, mira, ¿para qué le voy a ganar a mi alta? Con sumar 2 puntos en esta ronda estoy más que bien, así que le voy a ganar a toda oposición sin problema. Entonces, eso es con hacer 2 puntos, que creo que es una buena idea en ocasiones. Y ya en casos más extremos nos vemos en la obligación de hacer un punto. Esto es especialmente útil cuando no tenemos una extensión muy clara. Y aquí voy a dar un ejemplo personal. Eh, Lamento dar ejemplos personales, pero básicamente me acuerdo mucho de mis debates y no veo tantos debates de otras personas. Entonces tengo muy frescos los recuerdos de debates recientes, y esto ocurrió en la ronda de arte del TMD. Yo era baja de oposición, Marce con Tito eran alta de gobierno, Andrea con Ilwi eran alta de oposición y Mauricio con Vergara eran la baja del gobierno. Y desde que preparamos y desde que salió mi alta, noté que nuestra extensión no iba a ganar el debate, simplemente. Como dije, no, no tenemos una extensión lo suficientemente fuerte como para ganar este debate a las cámaras altas. Y básicamente, gastar mi tiempo en intentar ganarle a todas las personas de este debate me va a llevar un cuarto, porque por distribuir mi tiempo de manera equitativa, ganándole alta de GOV, alta de OPO y a baja de gobierno, voy a terminar por no ganarle a ninguno y voy a quedar cuartazo. Y si sumo cero, me voy a morir porque quedo cuarto, entonces no sumo nada y probablemente no breaké si voy sacando cuarto lugar en esta ronda tan temprana del torneo. Entonces, mi decisión fue evaluar cuáles eran los dos equipos que probablemente ya estaban en la comparativa por el primero y el segundo, y la resolución a eso en mi cabeza fue que las dos altas probablemente ya estaban lo suficientemente fuertes como para que, sin importar lo que yo dijera, las dos altas me iban a ganar. Entonces tomé la decisión de dejar en paz a las cámaras altas y no concentrarme tanto en refutarlas, pero sí refutar a la baja de gobierno, porque reconocí que si había un equipo al que todavía le podía ganar en la sala después de traer un caso que no era lo suficientemente fuerte, era la baja de gobierno. Entonces, como un pitbull, tomé el caso de la baja de gobierno y no lo solté por el resto de mi discurso. Hablé como 6 minutos de la Cámara Baja del Gobierno y como 1 minuto de las dos altas, simplemente para que no se notara tanto. Igual fue re obvio, pero no importa. Funcionó. Sumé un punto porque reconocí y fui como muy, muy transparente conmigo y con mi compañero en decir, mira, hay dos equipos a los que no les vamos a ganar, pero sumar uno es mejor que sumar cero, así que me voy a preocupar de ganarle a este equipo al que todavía le podemos ganar. Y hacer eso me permite ser mucho más honesto conmigo y frustrarme menos, porque reconozco que hay ciertas cosas que no voy a lograr y por lo tanto dejo de canalizar esfuerzo en cosas que probablemente no van a ser eficientes y no van a ser útiles si es que son cámaras que ya son muy, muy fuertes, sino que concentro todo mi esfuerzo en hacer algo que todavía es reversible, en ganar una comparativa que aún es ganable.
Y simplemente eso. No sé si hay alguna duda, porque con esto hemos llegado al final finalísimo de este taller, que no sé cuánto habrá durado. Hablo mucho, sobre todo cuando hablo de debate, como que me suelo ir a hablar muchas cosas. Así que si hay preguntas, yo les escucho. Bien, ahí hay una pregunta. Cuando hay un equipo el que casi es imposible ganarle, ¿cuál priorizas al hacer comprarte con esa cámara? ¿Qué priorizas para comprarte el cámara para que no pase? Como que solo la ignoraste o la trataste muy poco. Bien, creo que es un muy buen punto porque em, puede ser riesgoso que sientan como, oye, el látigo no hizo nada de engagement con la alta de oposición, como que dejó su caso pasar, o incluso más peligroso, como si soy baja de gobierno y el equipo súper fuerte es baja de oposición, em, corro el riesgo de que ahora su extensión pase en limpio porque nadie en gobierno la refuta. Entonces, ¿qué priorizo? Priorizo los elementos que sean estructurales. Es decir, no me desgasto en responder mecanismo por mecanismo a cada punto que tengan y no me desgasto en restar a su impacto, porque si son una cámara fuerte, probablemente el otro látigo va a poder reconstruir ese mecanismo o va a poder rearmar ese impacto de tal manera que mi refutación no sea útil. Entonces, si tengo poco tiempo para refutar ese equipo, porque sé que tengo que gastar necesariamente mi tiempo en la comparativa con ambas altas, por ejemplo, trato de identificar elementos que yo, si yo refuto de manera efectiva, puedo ganarle a ese equipo de inmediato. Entonces veo como, ok, esta extensión depende de esta premisa matriz. Entonces, en vez de refutar durante 3 minutos a cada premisa matriz con cada mecanismo, con cada impacto, gasto 1 minuto en refutar la premisa matriz de su caso y en una de esas me resulta y les termino ganando, pero si no resulta normal. No gasté 3 minutos en hacer algo que no me iba a resultar. Entonces, creo que la mejor forma es identificar eso. ¿Cuáles son los puntos de su extensión que hacen que su caso se sostenga de manera tan fuerte? Y si yo logro identificar que su caso es predominantemente una premisa o dos premisas que son muy fuertes, entonces canalizo mi tiempo en responder de manera específica a esas premisas que son estructurales, que son premisas matrices del caso, y dejo un poco más de lado mecanismos específicos e impactos que probablemente son reversibles eh, en cuanto a la refutación, son reconstruibles, mientras que una premisa matriz suele tomar más tiempo rearmar, pero además, por ejemplo, si estamos hablando de una cámara baja, el otro látigo, por ejemplo, no puede como simplemente rearmar todo el caso si es que yo refuté las partes que lo sostenían por completo, porque eso ya es un poquito materia nueva, si es que empieza a reconstruir premisas matrices. Entonces trato de refutar la plausibilidad o qué tan ciertas son esas premisas centrales. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta de alguna otra persona? De nada. Bien, parece que no hay más preguntas, así que igual voy a dejar mi número en el chat al más puro estilo de Feedback BP. Eso,